Y ahora lo tenemos a Marcos Porlini, que es poeta, actor, escritor, no, actor no, perdón, músico, sí, bueno, también, poeta, ¿también actor? Sí, sí. Bueno, Bueno. es multifacético. 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 Bien, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado, Marcos. Gracias a ustedes por la invitación, un honor. Bien. Bueno, yo lo conocí a Marcos el otro día en la reunión de APOA que hace en el Bar Lavalle, pero usted lo conoce desde hace mucho más tiempo, así que Claudio, le doy un poquito más de tiempo. Le doy la iniciativa de la entrevista para que usted empiece a hablar con Marcos. Bueno, Marcos es un poeta de la Asociación de Poetas Argentinos, APOA, que concurre asiduamente a las reuniones de la comisión directiva y también a las reuniones del Café Literario Último Infierno, que se hace todos los segundos miércoles de cada mes en el Bar Lavalle, a las 19 horas, que queda en Lavalle y Rodríguez Peña. Y Rodríguez Peña, muy bien. Marcos, ¿cómo entras al mundo de la poesía? Comencé primero con la música, estudiando música a nivel académico. Me interesó mucho la música de vanguardia, entonces ya en ese estudio, desde la composición, se veían problemáticas filosóficas, de formas, de sutilezas, corrientes musicales que experimentaban con la palabra de una manera muy particular. Entonces, eso ya me acercaba a ciertas formas de lo teatral, lo literario, desde la música, desde la experimentación musical. Y como estudié la orientación en letras en el secundario, en el Mariano Moreno, ya empezaba a hacer mis exploraciones de escritura desde los últimos años del secundario. Incluso ya pude conocer a APOA porque el Colegio Mariano Moreno participaba de algunas de las actividades de la Asociación de Poetas Argentinos para secundarios. Con la escritura empecé haciendo cuentos, breves novelas, alguna que otra cosa teatral, y especialmente en el año 2012 algo pasó en mí, como una especie de sismo interno que me llevó a la poesía, a la práctica de la poesía. Y desde ahí prácticamente copó el mayor territorio de mi psiquis, la poesía. Ha persistido a través de todo. O sea que vos te definirías como un poeta que hace música, como un músico que hace poesía. ¿Cómo, si tuvieras que definirte en 4 o 5 palabras, cuáles serían? Generalmente las personas, para parecer más serias, quieren nombrarse con aquello que han estudiado oficialmente y demás. Y yo tendría que hablar de la música, pero observo que lo que más fuerza ha tenido en mí y más ha persistido, y creo que con lo que más en confianza me siento hoy día, es con la poesía. ¿Cómo entraste, cómo te vinculaste con APOA? Vos me dijiste que a través del colegio. Sí, pero eso ya lejanamente. ¿Cómo siguió esa una profesora del Mariano Moreno, bueno, ya jubilada, fue rectora también de literatura, profesora Graciela Redoano, escritora también. Ella había sido invitada por APOA para una reunión en algún momento y no podía asistir, y propuso que yo fuera a la reunión. Le habló de mí a Cayetano Semborain, el fundador de APOA. Y bueno, sí, muy bien, ella habló bien de mí, hizo una buena introducción, entonces estuvieron interesados en que yo fuera. Y ahí comenzó el vínculo. Le regalé un libro a Cayetano Semborain, le gustó, y me propusieron en su momento hacerme cargo de La Juntada, que es el festival que hacen de poesía juvenil en APOA, Festival Nacional, que había estado obviamente demorado por las cuarentenas de 2020-2021, se proponía hacer en 2022. Yo estaba en ese momento en Santiago del Estero trabajando, haciendo una obra ahí. Me nombraron como delegado provincial de APOA para hacer actividades poéticas, organizar cosas ahí en Santiago, quizá en Tucumán también. Y empecé a convocar poetas jóvenes. Finalmente no se pudo hacer este año por problemas diversos de la institución y demás. Esperamos que en 2023 sí se pueda realizar. Y a su vez surgió la idea de que un poemario mío se publicara con el sello editorial de APOA, con La Guillotina, que estaba inactivo desde hace un tiempo, y ahora
estaría volviendo la guillotina y quizás en esta semana salga el libro. Bueno, contanos un poco los títulos de tus libros, los años en que lo editaste, las temáticas que abordás. Sí, yo escribí una cantidad de libritos que tal vez compartí a gente de manera virtual, o sea, sin inversión de otra índole. Entonces ahí hice varios, pero más que contar eso, contaré los que fueron publicados oficialmente con una editorial en el año 2016, con una editorial que se llama Enigma Editores, de Graciela Licciardi, que alguna vez estuvo en APOA, Graciela Licciardi. Se publicó una biografía que yo escribí de una cierta persona, una biografía muy particular, una persona que vivió experiencias muy, muy interesantes. Un camino de fuego se llama ese libro, se presentó en la SADE. Y en 2019 se publicó un libro más propiamente literario mío, se llama Para andar por encima del mundo, que tiene mayormente poemas, pero algunos relatos también. Ese libro también se presentó en algunos lugares, incluso con la SADE y en otras partes y hasta en provincias. Ese ya se agotó, esa edición lo publicó Mirador, una editorial independiente de Pablo Semadeni, que es un escritor que quiso apoyar este proyecto porque le gustaba y bueno, así que muy agradecido. Y ahora se estaría publicando Cantos de un pájaro, que es un poemario breve con La Guillotina, el sello de APOA. Y después tengo otros libritos que envié a unos concursos ahora, a tres concursos, entonces están ahí a la espera de Están flotando de que los jurados tengan la insensatez de premiarlo y que de pronto se pueda publicar por ese medio. Bueno, bien, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 31 años. 31 años, muy joven, extremadamente joven. Para una vasta producción, por lo que veo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieras. Pero usted iba a hacer una... No, todas las que quieras. Bueno, Marcos, antes de que nos leas algo de lo que vos tenés editado y demás, ¿cuáles son los disparadores, si tenés disparadores preferidos a la hora de escribir, o no? ¿Qué es lo que te motiva a escribir una poesía? Porque cuando uno habla de poesía se puede encontrar con poesía social, poesía erótica, con poesía amorosa, con poesía, digamos, ¿cuáles son tus reglas, tus disparadores, tus sensibilidades a la hora de ponerte a escribir? Si bien hay diversidad en las creaciones, creo que se ha plasmado, voluntario o involuntariamente, una cierta línea, aún con su propia diversidad. Esto es lo que me dicen los que me siguen desde hace unos años, que ven como si fuesen tres autores que se manifiestan con particularidad. Uno que publica serio y a veces con un tono grave y hasta casi moralista o profético, religioso. Otro que es totalmente dadaísta, por decir así, irreverente, que juega, que se burla, y otro tal vez más romántico o hasta erótico. Y creo que esas tres corrientes han estado desde el principio. Ahora se van mezclando un poquito más, quizás, pero sí, hubo digamos, yo fui educado de una manera muy especial en cierta religiosidad cristiana, entonces mamé todo eso, me formé con una teología, por decir así, sí, con mucho estudio en ese ámbito. Entonces, la literatura al principio, si bien estaba yo muy influenciado también por las vanguardias, por el experimentalismo, por el surrealismo, tenía siempre una reflexión, una meditación sobre el andar espiritual o religioso o místico. Eso ha ido evolucionando en mí y también afectó a la literatura. Entonces quizás en este último tiempo no tiene cierta literatura mía una carga casi evangelizadora o severa o moralista que tal vez tenía a veces en sus comienzos.
creo que ahora está más realizada desde lo estético, desde lo puramente literario, poético, y el mensaje, si se quiere, está sublimado de otra manera, quizás. ¿Y la temática amorosa la abordás? ¿No la abordás? Sí. Están inspirados por mujeres determinadas a veces, y otras por el puro gusto literario o por el deseo de que aparezca alguna que me inspire, ¿no? Claro. Entonces, como me da gracia, creo que Alejandro Dolina dijo que todo lo que el hombre hace lo hace para ganar chicas o ganar minas. O la sociedad de los poetas muertos, decía el profesor, que la poesía es para ganar chicas. Sí. Yo no diría que están así, pero hay un motor fuerte en ese sentido, y a veces salieron cosas más serias, más melosas o románticas o desgarradas, y otras jugando con ese tema, divirtiéndome con esas cuestiones. Claro. Sí. ¿Y te sentís cómodo en cualquier momento de inspiración que venga tuyo, digamos, y plasmarlo en un papel? ¿O hay cierta, como digamos, resistencia a algunas cosas que salen de vos y igual las escribís? Eso he procurado, y por eso creo que la práctica creativa a mí me transformó. E incluso esto que decía de la religiosidad me llevó a unas zonas de vida, de creencias cerebrales, por decir así, muy, muy raras, distintas digamos, de la comunidad de personas en las que yo me formé. Quizás por esta práctica, tal vez inspirada en el surrealismo, de estar abierto, de estar como en una especie de entrega a lo que la palabra, la inspiración, la creatividad empezara a surgir. Y a veces han surgido cosas muy locas. He aprendido a convivir con cierto azar, con ciertas señales de cosas que aparecían, y como un cierto sentido de la belleza que me lleva insospechadamente a lo polémico a veces. Claro, en ese sentido el surrealismo es la antítesis de la religiosidad, en el terreno de que el surrealismo apela permanentemente al inconsciente, ¿no? Al fluir libre del inconsciente, sin traba alguna, sin dogma alguno. Me imagino ese choque, lo que debe haber sido, lo que debe continuar siendo en vos, ¿no? O sea, venir de toda una tradición que, quieras o no quieras, es dogmática, es una cierta verdad revelada e inamovible, a de repente, a través del surrealismo, cuestionarlo todo, ¿no? Sí. De hecho, hay algo familiar ahí. Justamente ahora yo estoy escribiendo una biografía sobre mi papá. Y la biografía se titula El pastor payaso. Entonces, en él ya se venía dando una gran tensión particular entre una fuerte religiosidad, un espíritu religioso, y un espíritu artístico, con el humor, con el arte del payaso, con la música. Y eso es lo que se trasladó a mí, esa tensión también, llevada de otra manera, vivida con diferencias. Y me acuerdo un profesor de la universidad que me decía, eso en vos en algún momento va a explotar, no puede estar mucho tiempo. Pero yo creo que el surrealismo, incluso en una época yo intentaba forjar una especie de surrealismo cristiano, me acuerdo. Ah, qué interesante. Sí, que no sé si era surrealista y no sé si era cristiano, pero bueno, a mí me servía para acomodar los jugadores. Yo creo que no son tan antitéticas si uno piensa en la religión desde su lado más primordial, más profético, más de la inspiración, o más místico, casi del oráculo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es una apertura, como se dice, el inconsciente, o Carl Jung, que habla del inconsciente colectivo, donde están los arquetipos, donde están, como se dice, los dioses. Entonces, desde ese lugar creo que el mismo surrealismo se asumía casi como profético, como oráculo. Así que ahí yo encontré el punto. Si vos tuvieras, por ejemplo, que situar a André Breton, sí, padre del surrealismo, con la poesía profética, ¿qué jugador pondrías al lado? Como para hacer una simbiosis entre los dos. Bueno, por ejemplo, vos tenés a Walt Whitman, que ha sido un gran poeta, que ha mamado el surrealismo, pero que tiene un alto ascendente cristiano, digamos, profético, ¿no? Dogmático. Sí. Por ejemplo, acá en Argentina, este hombre, Pablo Semagnil, que publicó el libro,
él solía asociarme, no sé si tanto por el estilo literario, como también por cosas que hablábamos nosotros, con Jacobo Fichmann, el poeta argentino, no nacido en Argentina, pero bueno, que estaba muy alineado con el surrealismo y también con la fe católica, mística y sus aparentes problemas mentales, no sé si era esquizofrenia lo que él padecía o algo así que le diagnosticaron. Estaba enfermo de poesía, Jacobo. Sí, y por ejemplo hay el último poemario de él, que es Estrella de la Mañana, es muy original en la escritura y a su vez parece inspirado en ciertas formas de la poética de los cantos gregorianos, un ritmo muy particular que encontró y es muy lírico y a su vez tiene esa carga de la teología, y él era un estudioso, decía, de los padres de la iglesia, de la teología, de qué sé yo. Y ahí yo encontré un punto, porque a mí me apasionaba Artaud, entonces era una versión medio como de Artaud en Argentina, pero más cercana a mí por esa... Claro. Y Artaud también, cuando me profundicé más en la obra de Artaud también tiene un costado religioso muy personal, muy particular. Sí. Hasta él a veces se identificaba como una especie de reencarnación de Jesús y demás. Entonces, en esa figura, incluso en Rimbaud, que este escritor, Paul Claudel, que se convirtió al catolicismo, que era un poeta también, sí. Él había escrito un ensayo sobre Rimbaud y hablaba de una especie de catolicismo heterodoxo en Rimbaud, como mística salvaje, la llamaba. A André Breton no le gustaba mucho eso, pero André Breton lo consideró al maestro Eckhart, que era un místico medieval, un teólogo en particular, como dentro de cierto proto-surrealismo, como si es algo anterior al surrealismo. Entonces, hay puntos de conexión, pero el principal punto de conexión es el caldo psíquico que habita en mí, digamos, que no sé, que es misterioso y que de ahí salen las cosas. Ahora, hablando un poquito de Rimbaud, de Baudelaire, de toda esa cría de poetas, sí. ¿La poesía debe ser hecha por todos, como decía él, o no? ¿O la poesía es algo muy individual, muy de uno? El poeta está aislado del entorno social, no participa a medias. ¿Cómo lo ves? Sí, esa frase en su momento yo la meditaba, se le atribuye al conde de Lautréamont, a Isidore Ducas. Sí. Y yo me preguntaba, ¿la poesía debe ser hecha por todos? ¿Es como una especie de mandato hacia todos? ¿Es como una declaración de que en realidad todos están haciendo la poesía todo el tiempo? Tal vez algunos se dan cuenta y otros no. ¿O es la poesía la que tiene que cambiar la lógica que tenemos de la poesía para que pueda ser concebida por todos? ¿O son todos los que tienen que cambiar para poder alinearse con la poesía? Es como una pregunta compleja, pero creo que un poeta, si tiene amplitud y profundidad y ve la experiencia de lo poético más allá de lo que oficialmente es poesía, puede llegar a intuir que en realidad todos, no solo los humanos, todos los seres están siendo parte de la poesía. Porque yo a veces, por ejemplo, por decir, estoy en un café escribiendo y algo que dice una persona que está ahí enfrente o que se mueve así, o sea, empieza a inspirar y a ser parte del texto que estoy escribiendo. Entonces ellos, sin saberlo, están colaborando con la poesía. Claro. Entonces todos los seres humanos, aún los que hacen las guerras, aún los más perversos, lo que fuese, sin saberlo, ¿no? Están creando material para futuros poemas. Es como que hubiera un gran poema que escribimos entre todos. Sí, algo así. Nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, ¿no? Sí, te enteres o no te enteres, porque también está, como decía él, el otro ni se entera que vos estás escribiendo a partir de lo que... Hablando de eso, yo hago algo que no sé si es ilegal, pero esto que me preguntaban ustedes antes de empezar a grabar, de ciertas audiovisuales que yo hago, y algunos tienen carácter medio documental,
por cómo filmo, cómo voy a los lugares, y salen personas de fondo que ni se enteran que están, capaz que nunca ven lo que yo publico de los videos que están ellos de fondo, a veces se los escucha hablando, enriquecen la obra y ellos tal vez nunca se enteran de que están siendo parte de un audiovisual, de un cortometraje y demás. Vamos a tratar de infiltrarte en la casa de gobierno. No sé si es ilegal, pero por ahí alguno que se descubra te va a pedir plata y no Sí, sabemos. puede ser. Bueno, para los que no lo conocen a Marcos, Marcos habló mucho, no sé si queriendo o sin querer, de lo que tiene que ver con la religiosidad, de lo que él está atravesado, ¿no? Un aspecto. Y tiene un tremendo parecido, si uno lo mira así como un Jesús suburbano, puede ser, ¿no? Como diciendo un Jesucristo, ahí está. O sea, ¿la estética que vos tenés tiene que ver con eso o es casual? En parte casual, en parte no casual. No es que adrede yo quiero tener un parecido como quien estuviera preparándose para actuar de Jesús en una película. Capaz que si alguien me quiere convocar lo acepto, pero surgió por motivos más triviales, que me dejé más largo el pelo de lo acostumbrado, me dejé crecer la barba, y tal vez por facciones propias. Claro. Tengo ascendencia italiana y ascendencia del Líbano. Tienen que ver con eso, ¿no? También, no solo con la barba y el pelo, sino con la nariz y con toda tu estética. La delgadez, quizás. Sí. Y bueno, y el que me conoce un poco más la forma de ser o mis tendencias, ayuda quizás. Hay que tener cuidado que no te encuentres con Caifás por el camino, ¿no? Que no te quiera crucificar, ¿no? ¿Tenés algo para leernos? Sí, tengo algunas cosas impresas acá, incluso del libro que estaría publicándose en estos días saliendo, pero finalmente me decidí por algo que está en uno de esos libritos que envié a concurso. Espero que ningún jurado de concurso escuche este programa para que después no me descalifique, pero... Está el mundo sintonizando en este momento esta radio. El paso cambiado. Claro. Cualquier cosa decimos que no sos vos. Y justo encontré este que me pareció simpático para compartir, que dice: hay maneras y maneras de ser hombre. Es posible con anteojos, galera y pipa. Es posible sin un miembro viril, si nuestra ley lo asegura. Es posible musculoso y depilado al aceite, o alfombrándose voluminosa la espalda. Es posible como Julio Boca serlo bailando ballet, o ser Carlos un bombero, y tener o haber tenido críos, o ser padre de los hijos de otro, o nada y estar bien con los espermas intactos. Hay maneras calculadas por la ciencia oficial y por los libros que se leen en clase, y hay maneras distintas, ni siquiera pensadas, ni siquiera deseadas, ni siquiera entendidas. Ser hombre en el hoy es fácil y arduo. Simplemente uno es, a pesar de las dudas. Mirá vos, qué poema, ¿no? Tremendo. Tremendo. Sí. Bueno, otro, Marcos, dale. Ese que no pertenece a ningún libro. No. Un libro, pues no podemos decir el título del libro porque está en concurso. Está bien. Bien. Ahora uno que es un poquito más serio. Un poquito más serio, ¿vale? Ese es bastante serio. Sí, también, pero bueno. Finalmente morimos, y todos los secretos de la vida avanzan hacia la claridad de una implacable conciencia, y el extraño momento de saber los últimos veredictos, y la memoria en superabundancia de lazos conecta cada situación con un todo tan real y tan propio. Finalmente un silencio como una bala que apunta hacia la verdad del amor, y un sollozo, tu padre y tu madre, y todo lo que pudo haber sido la honra. Qué llamarada confusa es la juventud, qué fácil derrochar nuestro deseo. Finalmente un juego de roles para soñarnos capitán y hundirnos o remar, pero no sabiendo si habrá otro mundo más allá de las aguas. Bien, muy bien. Contanos un poquito de tu historia como actor. Sí, empecé haciendo lo que se llama performances, entre poéticas, musicales, y dirigiendo algunas. Entonces,
eso me llevó a trabajar desde la parte de guión, a indicar cosas a otros. Primero era un sentido muy desde lo musical, desde los tiempos, las formas, la voz, todo pensado desde como quien dirige música, pero con las personas hablando o moviéndose. Luego fui profundizando más en lo propiamente teatral. Se dieron oportunidades de coordinar grupos teatrales, poéticos, musicales, y eso me llevó a más confianza. Y también a veces mi principal interés era dirigir y escribir, pero a veces tenía que actuar, a veces reemplazando a uno que no fue, y fui cultivando más esa área. Participé de algunas obras teatrales, hay un cortometraje que protagonizo, y otras cosas más. Y luego sí he dirigido cortometrajes, una miniserie, algunas cosas más de carácter documental, obras teatrales, varietés. Sí, sí. Comentanos algunos títulos, a ver. De, por ejemplo, audiovisuales. Al otro día que les compartí a ustedes, fue el tercer cortometraje de una serie hecha en el 11, que reflexiona sobre el 11. Es interesante ese documental. No, yo no le puedo transmitir mis experiencias a los que nos están escuchando, pero meterse en el 11 y hacer un documental ahí realmente es interesante, ¿no? Porque por lo que es el devenir cotidiano del 11, ¿no? Sí, de hecho, si bien yo soy del 11 y había escrito cosas sobre el 11, cuando empezamos en 2009 a trabajar ese personaje, filmando en el 11, como yo trabajo un poco lo de falso documental, hay cosas que filmo del entorno, y eso me llevó a descubrir que estaba lleno de maravillas el 11, era misterioso, era como Hombres de Negro, cuando de pronto el personaje descubre que hay extraterrestres por todos lados. Me di cuenta que en el 11 estaba lleno de criaturas maravillosas, digamos, criaturas fantásticas, de carteles, de signos, de cosas que todo era filmable, todo entraba bárbaro. Es más, he ido a otras zonas de Buenos Aires mucho más elegantes y demás, y acá no sé si filmaría algo yo, pero el 11 está sobrecargado de cosas. Y claro, si yo no me hubiera dispuesto a hacer una obra del 11, tal vez nunca me hubiera percatado de esa belleza. A mí se me ocurre una imagen que es la de un pastor evangélico gritando desaforadamente en medio de la plaza, y a 10 metros las chicas ofreciendo sus servicios, ¿no? Sí, esa sí. Es una imagen. Bueno, en el segundo de los cortometrajes que hicimos, justamente está el predicador, claro, sí. Que habla, y está la prostituta también. Claro, ¿no? Es como Cambalache siglo XXI, ¿no? Sí, está todo ahí, está el infierno, el cielo, todo el purgatorio. Claro, claro. Y no sabés cuál es cuál. No. Tengo un saludo para dejarte de parte de Dora Roldán, que ayer cuando se enteró que ibas a venir me pidió que te saludara, y que nos contaras también un poco de esto que estás organizando vos, que es me sale Encuentro del Cuento, pero no sé lo cómo es. Sí. Por iniciativa de la Federación del Arte y la Cultura, que dirige Cayetano Semborain, el mismo fundador de APOA, abrimos un espacio, una especie de institución llamada el Club del Cuento Breve. Club del Cuento. Que lo estoy coordinando yo junto con la profesora de letras Silvina Gabriela Fariña. Y actualmente hacemos dos cosas básicas con el Club del Cuento Breve. Un taller de microrelatos, principalmente, que lo damos los martes a las 4 de la tarde en el Bar La Valle, ahí en el mismo La Valle y Rodríguez Peña. Y luego un encuentro de cuentistas que se llama La Noche del Microrrelato. O sea, estamos haciendo foco en el microrrelato, pero pueden ser cuentos un poco más extensos que el microrrelato. Pero es un subgénero, digamos, sí, bastante interesante, que se ha estudiado mucho en este último tiempo. Entonces atrae en cierta medida para explorar. Bueno, y estos encuentros de cuentistas, que comenzaron en septiembre, cuarto martes de cada mes, comenzaron el 27 de septiembre, hubo 24 escritores leyendo, buen público, la pasamos muy bien, textos muy lindos se leyeron, todos se sintieron muy a gusto, o casi todos, no sé. Y ahora el martes que viene, martes 25, tenemos el segundo encuentro de cuentistas. Es entrada libre, gratuita. El cuentista
puede ser un escritor ya de mucha carrera, con muchos libros y demás, o puede ser alguien que se está iniciando. Que se está iniciando. Entonces, nosotros no ponemos traba en ese sentido, solo que nos confirmen que van a estar, lo sumamos a la lista de escritores, tratamos de organizar todo para entrar bien en los horarios. ¿Hay una página de eso? Tenemos en Facebook el Club del Cuento Breve, en Instagram, hicimos canal de YouTube para ir subiendo algo de material. El mail tenemos, que es el cuentobreve.club@gmail.com. Y bueno, por esos medios por el momento nos estamos manejando. Está bien, para que la gente se entere y pueda acudir ahí. También hay gente que puede ir a escuchar. Sí, entonces martes 25 a las 18:30 horas. Estará durando hasta las 9 de la noche. Y sí, los que fueron como público solamente lo disfrutaron, lo pasaron bien. Claro. Eso me han dicho al menos. Marcos, muchas gracias por estos minutos que nos diste en el Paso Cambiado, nos enriqueciste, nos ayudaste a pensar en voz alta, y si te quedó algo por compartir con nosotros o que quieras contarnos, este es el momento. O si querés leer algún otro texto. Voy a buscar algunos, ver alguno que tenga una cualidad un tanto más simpática. Bueno, perdón, me quedé. No pasa nada, no hay problema. No, voy a leer este que no es particularmente, no es gracioso, pero muestra algo de más o menos de dónde soy, un poco de mi experiencia en la escritura, que dice: el cuerpo es una casa incómoda que vuelve intolerable algunos otoños y algunos cafetines de la ciudad de Buenos Aires, cuando algún otoño en Almagro 3 medialunas y un café son el vértice donde dar el salto hacia el más allá. Las oraciones suben transportadas en ángeles y ángeles retornan con poesía. El cuerpo es la flauta, se ha dicho, Dios el músico eterno. Muy bien. Tremendo. Bueno. Gracias, Marquitos, por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Después te mandamos la nota, pero ojalá te tengamos en otro momento y nos vamos a estar viendo en los encuentros y demás. Y cuando salga tu libro, esperamos que vengas a... Sí, ¿no? Sí, me encantaría. Por supuesto. Sí. A ver, esperá, porque me parece que la señora operadora no está y tenemos que seguir hablando con Marcos por obligación. No lo queremos decirlo así de esta manera, pero si no podemos poner la música. Me pongo a bailar. Claro. Ahí vamos con la música. Muchas gracias, Marcos. Vamos a escuchar a Gustavo Cerati,